Basque, confianza y seguridad certificadas. Saludos amigos de Convergente TV, Televisión Global y el programa Geopolítica en Debate, en esta oportunidad con el tema La causa palestina, historia, perspectiva y verdad. Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. La causa palestina, que nació como una lucha por la autodeterminación de un pueblo, tras la Nakba, desastre de 1948, hoy está marcada por una ocupación militar permanente por parte de Israel, lo que ha implicado que el pueblo palestino haya sido despojado de su territorio y en este momento se esté llevando a efecto una sistemática limpieza étnica que a la postre ha generado un nivel de violencia con la consecuente destrucción de la franja de Gaza que se dan en estos días. Al tiempo que son unánimes las llamadas al alto al fuego y a una solución duradera a este conflicto. Lo cierto es que el pueblo palestino sigue sin un estado propio, se encuentra bajo asedio, atrapado entre el trauma histórico que ya dura 8 décadas y la devastación actual que referí. En este escenario, la ofensiva militar israelí se ha visto intensificada. Su ofensiva en Gaza ha desplazado a más de 600.000 personas desde marzo de este año. En los últimos 10 días, 180.000 personas han sido forzadas a abandonar sus hogares, produciéndose una crisis humanitaria que ha retumbado en el... Las Naciones Unidas han advertido que la guerra en Gaza atraviesa su fase más cruel, con miles de personas en riesgo de hambruna debido al bloqueo de la ayuda humanitaria, esto impedido por el ministro Netanyahu. La UNICEF ha reportado que más de 50.000 niños podrían haber muerto o resultado heridos desde el inicio del conflicto en octubre de 2023. La cifra total de fallecidos supera ya los 54.000 personas, con más de 123.000 heridos. Diversos gobiernos y organizaciones han condenado la ofensiva israelí y ha sido unánime el respaldo a la causa palestina. Parecería que el Estado de Israel se está quedando solo. Para analizar este tema se encuentra con nosotros el señor ingeniero George Caroba. Él es ingeniero mecánico por la SPOL, ostenta un MBA por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él es palestino descendiente y profuso investigador de la historia y realidad actual de Oriente Medio. Pues bien, damos la más cordial bienvenida al ingeniero George Caroba. Muy buenas noches, Timmy. Te agradezco por la invitación a tu prestigioso programa para dar mi granito de arena para el entendimiento de este tema que, a pesar de lo que se dice que es muy complejo, pues al final del día no resulta tanto si analizamos bien las causas raíces. Antes de empezar, lo único que quisiera hacer una pequeña puntualización, que mi presencia aquí es a título personal. Eminentemente no vengo en representación de ninguna institución, organismo, las cuales conozco y tengo cierta relación, pero creo que es importante hacer esa puntualización. Gracias, George. Apreciamos tu presencia en este programa y para dar inicio, te consultamos. En el marco de la fundación del Estado de Israel en 1948, que los israelíes llamaron Guerra de Independencia, se dio lugar lo que los palestinos denominaron Nakba, la catástrofe. ¿Qué implica la Nakba para quienes nos siguen, la gente más joven especialmente?
¿Y por qué es central en la identidad palestina? Sí, yo creo que esa es una excelente pregunta y creo que es muy apropiada para arrancar la conversación. La Nakba está muy, muy impregnada en el DNA de la sociedad palestina, definitivamente. Eh, Uno de los errores que se comete cuando se discute esta cuestión del conflicto entre Israel y Palestina, yo creo que es un error deliberado, es la descontextualización, ¿no? Normalmente cuando uno ve las noticias, usualmente el cronómetro de las noticias arranca, a nivel occidental me refiero, ¿no? Arranca cuando de alguna manera los palestinos deciden resistir, ¿no? Pero es una realidad que este tema no empezó en octubre 7, no empezó en el 2014, no empezó en el 2006 con la operación Plomo Fundido, no empezó en ninguna de las anteriores masacres israelíes a la Franja de Gaza, no empezó ni en el 87 en la primera intifada, ni siquiera en la Guerra de los 6 días del 67. Esto empezó hace alrededor de 150 años, ¿no? Con la colonización europea sionista de Palestina. Ese es el origen, ¿no? Entonces, que llegó obviamente a su punto culminante, como tú bien indicas, en 1947, 1948, con la Nakba o catástrofe, porque ese es, digamos, el significado de la palabra en español. Básicamente, la limpieza étnica de 750,000 personas, ¿no? Eh, y ahí es importante porque eso nos ayuda a entender por qué existe la Franja de Gaza, ¿no? Pues creo que todo el mundo ha escuchado hablar de esa pequeña región de Palestina, pero muy pocos conocen por qué existe, porque se la llama la Franja de Gaza. Cuando se dio esta catástrofe, esta Nakba, la mayoría de los países árabes acogieron a los refugiados, ¿no? Los que fueron expulsados por las armas, por las fuerzas irregulares israelíes, Líbano, Siria, lo que es ahora Jordania. Pero Egipto decidió cerrar sus fronteras. Entonces, ¿qué es lo que decidió el liderazgo israelí? Eh, Todas las personas que habían sido expulsadas de sus ciudades, aldeas del centro y sur de Palestina, que usualmente, o lo lógico hubiese sido, o estaban buscando salir hacia Egipto, ante esa imposibilidad, Ben Gurión, digamos el primer ministro, valga la redundancia, de Israel, y la cúpula del liderazgo israelí decidió, ok, vamos a otorgar este rectángulo, ¿no? Básicamente un rectángulo, para ahí confinar a todos los refugiados que en teoría deberían haber ido a Egipto. Esto no significa que Gaza no existía. Gaza es una ciudad milenaria, ¿no? En la época del Imperio Otomano fue una ciudad y lo sigue siendo hasta ahora, bueno, lo que queda antes de octubre 7, una ciudad muy cosmopolita, porque estaba justo en la mitad en el trayecto entre Alejandría en Egipto y Alexandreta en Turquía, lo que era el imperio otomano. Entonces, ahí confluían, digamos, muchas culturas y religiones. Había, obviamente, la mayoría era musulmana, pero también hay comunidades cristianas. Una de las iglesias cristianas más antiguas que se conoce estaba ahí antes, obviamente, de ser bombardeada por Israel, y también habían comunidades judías, ¿no? Entonces, esa es la razón de ser de la existencia de la Franja de Gaza. Y la gran ironía, y con esto, digamos, termino esta primera parte, es que muchos de los refugiados, porque en Gaza vive gente que todo su ancestro vivió en esa ciudad, pero también
este influjo de refugiados y ahora sus descendientes de segunda y tercera generación. Provinieron de muchas ciudades y aldeas, como indiqué hace un momento, del centro y sur de Israel. Entonces, en este contexto, las áreas o las colonias o asentamientos que fueron atacados por Hamas en octubre 7 del 2023 son asentamientos construidos sobre las ruinas de 11 aldeas y ciudades palestinas, ¿no? Cuyos refugiados terminaron en la franja de Gaza. Entonces se da esta situación, ¿no? Sin justificar ninguna actitud o acción violenta, pero estoy seguro que la mayoría de la gente no conoce absolutamente este contexto, entonces te la pintan que era un festival rave de música electrónica, que fue de pronto, y ya vamos a entrar en el tema de lo que ocurrió obviamente en octubre 7, ¿no? Pero se deja de lado todo el contexto histórico, que creo que es súper importante. Gracias, George, para seguir en la misma línea desde una base histórica. Tú decías que en la guerra del 48, más de la población de la mitad palestina, de la población palestina, que ascendía, en los datos que yo tengo, al orden de 1.380.000 personas, fueron expulsadas de su territorio por el ejército de Israel. A posteriori, Israel se negó a autorizar su retorno, como exigía una resolución de las Naciones Unidas. Así es. De hecho, la resolución, la 194, que reconocía y reconoce el derecho de retorno e indemnización de los refugiados palestinos, emitido esto poco después de la citada guerra. Israel desde siempre ha hecho caso omiso a estas disposiciones de todas las instituciones supranacionales, Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional. En fin, ¿qué opinas tú? ¿Quién les dio patente de corso a los judíos para hacer lo que vienen haciendo? La comunidad internacional occidental y específicamente Estados Unidos. Primero Gran Bretaña, el Reino Unido, pero a medida que Gran Bretaña, luego de la Segunda Guerra Mundial, obviamente empezó a perder, digamos, fue el final del Imperio Británico y obviamente fue reemplazado ahora por los Estados Unidos, es básicamente el poder de veto que tiene Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso es con nombre y apellido para contestar tu pregunta. Eso, y aparte de estas hay muchas otras históricamente y unas inclusive bastante recientes resoluciones del Consejo de Seguridad que han sido básicamente vetadas por los Estados Unidos. Esa es la gran protección, ¿no? del Estado de Israel, que, como tú indicas, le da patente de corso, no solamente para hacer caso omiso de estas resoluciones, sino prácticamente para hacer lo que quiere en cuanto a la ocupación, confiscación de tierras, construcción de más colonias y asentamientos en Cisjordania, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto. El Estado de Israel se construyó, y esta es una pregunta bastante compleja, decía, el Estado de Israel se construyó mediante la limpieza étnica de la población autóctona palestina. Quiero definir lo que es limpieza étnica, según recogen las enciclopedias y textos. Esta puede ser la expulsión forzosa o exterminio sistemático de grupos étnicos, raciales o religiosos de una zona determinada, con la intención de hacer una región étnicamente homogénea. ¿Es esta la realidad del pueblo palestino, George? Absolutamente, absolutamente. El proyecto sionista en Palestina, o su objetivo, no ha cambiado desde el comienzo, que es la colonización completa de Palestina. Lo que ocurrió en 1948 y haber llegado a las líneas del armisticio, ¿no? Lo que se conocía como la línea verde, básicamente dividió a lo que se conocía oficialmente como Israel
y Cisjordania, que quedó en manos de Jordania, fue solamente la primera parte, ¿no? La segunda parte vino en 1967, en la Guerra de los 6 días, que evidencia actual apunta de que básicamente fue la segunda guerra de conquista. Ese es, digamos, también un tema bastante largo. Está clarísimo que Nasser era muy consciente que no tenían la capacidad bélica para enfrentar directamente a Israel, pero Israel buscó el primer pretexto para lanzar esa, ¿no?, ataque preventivo, como llaman. No hay que olvidar que en la Guerra de los 6 días, quien lanzó la primera bomba y disparó la primera bala fue Israel, ¿no? Pero bueno, quizás me estoy desviando. Para responder tu pregunta, voy a recomendar un libro, no sé si tú lo has escuchado, escrito por Ilan Pappé, que es un historiador israelí, judío israelí, del grupo que se conoce como los nuevos historiadores, donde también está Avi Shlaim, hay algunos, Benny Morris. Se los llama así porque osaron, ¿no?, contradecir la narrativa oficial de permanente victimización del Estado de Israel. El libro se llama justamente La limpieza étnica de Palestina y documenta, pero enciclopédicamente, ¿no?, el proceso, digamos, de expulsión forzosa de ciudades, aldeas palestinas. Correcto. Yo quisiera irme, y me disculpas, un poquito atrás de los aspectos Seguro. que ya mencionaste previo al término de la Primera Guerra Mundial, durante la ocupación, diría yo, el control del Imperio Otomano, que comenzó a desmoronarse, de hecho, ya al final de la Primera Guerra Mundial. Como recordaremos, los británicos y los franceses mostraron ideas divergentes, y bueno, en 1916 se va pensando en la división de Oriente Próximo, y es así que el coronel Mark Sykes, diplomático británico, trazó una línea en Oriente Medio, esto desde Haifa en el Mediterráneo, lo que hoy es Israel, hasta Kirkuk en Irak. Esta línea se erigió en la base de un acuerdo secreto con Francia, con François-Georges Picot, para dividir la región en dos esferas de influencia ante la posibilidad de que la Triple Entente venciera al Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial que referí. Los territorios del norte de la línea quedaron bajo control de los franceses y los del sur bajo hegemonía británica. La pregunta es esta: las cosas que se dieron después de la línea Sykes-Picot explican en parte las convulsiones y extremismos de la actualidad en Oriente Próximo, pero nos cuestionamos, yo me pregunto, antes de la llegada de los europeos, la violencia y el extremismo ya estaban presentes en la Palestina actual. De lo que yo he podido leer, hubo violencia y extremismo tal como pudo haber habido en cualquier otra situación de dominación o imperio. Pero, y esto está ampliamente documentado también, en el imperio otomano, que duró algunos cientos de años, hubo un claro ejemplo de coexistencia pacífica entre las tres principales religiones, ¿no? Y obviamente cristianos y judíos eran la minoría, pero por algo Líbano tuvo importante, y aún todavía, no tanto como antes, pero importante porcentaje de población cristiana. Palestina también. Belén era una población, una ciudad mayoritariamente cristiana. Habían comunidades judías no solamente en Palestina, prácticamente en todo el mundo árabe, en Irak, en Yemen, en Egipto. Y esta es otra de las grandes ironías de esta historia. O sea, si hubo una región del mundo donde los judíos no fueron perseguidos, como en Europa, fue en el Medio Oriente, ¿no?
Por eso a veces, como se suele decir, ¿no? Los palestinos tuvieron que pagar el precio del holocausto de la Alemania nazi, ¿no? Uno puede ir, hay amplia evidencia, sinagogas, iglesias cristianas, y en eso los otomanos eran bastante, tenían creo que un poco una filosofía similar a la de los romanos, ¿no? Te daban libertad de culto mientras no causes problemas. Esa era más o menos la filosofía. Ahora, en cada región, sí, definitivamente habían cuestiones sectarias. Digamos, no lo niego, pero yo no, no se puede decir que lo que ocurre en este momento empezó a ocurrir a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, una vez que terminó el Imperio Otomano, realmente sea un hilo lógico o una consecuencia de cómo era la dinámica o la simbiosis, ¿no? Previo a la disolución del Imperio Otomano. Está clarísimo que ahí el factor que agitó todo o que creó, digamos, toda esa turbulencia, por decir de algún modo, es el influjo no colonizador europeo. Esa es, obviamente, mi modesta opinión. No, definitivamente. Y en este mismo orden de ideas, George, ahora pasamos a lo que sucedió tras la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, el Holocausto, que siempre es central en esas discusiones. Te decía, en este escenario del Holocausto, al término del mismo, aumentó el número de judíos deseosos de llegar a Palestina. Y por supuesto, las tensiones entre judíos y no judíos alcanzaron un punto álgido. Es en este momento que el Reino Unido pasa la problemática de la Palestina a las Naciones Unidas, esto en el año 1948, que optó en partir la región en dos países. Los judíos accedieron y los árabes se negaron a la división de Palestina. El resultado es el que nos encontramos en este momento al no haberse admitido la partición en el año 48, que fue disposición de las Naciones Unidas. Recordemos que Jordania ocupó la región de Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este. Egipto ocupó Gaza por considerarla una extensión de su territorio, pero a nadie se le ocurrió otorgar a los habitantes de las ciudades palestinas, ni a Palestina, la condición de Estado. Y ahí viene mi preocupación y pregunta. No se produjo pues, un levantamiento significativo de mis análisis históricos de los habitantes que habitaban la Palestina, decía yo, levantamientos en aras de reclamar la creación de un Estado palestino. ¿Por qué fallaron los palestinos en la construcción de su Estado-nación en ese momento en particular? Y permitieron que después del 48, los judíos que ya habían comprado tierras, habían llegado de Europa, en definitiva, se convirtieron prácticamente en una mayoría. Y cuando los palestinos se dan cuenta, ya la Palestina había sido tomada desde el movimiento sionista por los judíos. ¿Qué pasó con los palestinos? ¿Por qué no construyeron su Estado-nación? Están atravesando hoy por hoy lo indecible, estimado George. Sí, esa es una pregunta interesante. Y creo que el contexto o resumen histórico que mencionas es correcto, pero creo que hay que complementarlo un poquito, ¿no? Lo que inició, digamos, o lo que justificó de alguna manera el establecimiento del Estado de Israel fue la Declaración Balfour, ¿no? Que obviamente fue lograda a base de lobby y apoyo financiero de la banca internacional, digamos la famosa familia Rothschild, ¿no? En Inglaterra, que lograron, digamos, que Gran Bretaña emitiera esta carta, ¿no? En donde prometían el apoyo al establecimiento de un hogar nacional, ¿no? De un Estado. Teniendo siempre en cuenta, o sea, yo creo que el fraseo de la carta es interesante, no que eso le dé legalidad, porque al final del día todo estaba enmarcado en una mentalidad y un esquema colonial, ¿no? Pero es interesante leerla con detenimiento
porque decía que también todo eso debía hacerse con especial cuidado de la población nativa árabe, ¿no? Entonces reconocían que había una población nativa árabe que de alguna manera iba a llegar a tener este conflicto, ¿no? Viendo todo el influjo que obviamente se acrecentó a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Pero esto es también importantísimo. Lo que ocurrió en Europa en la Segunda Guerra Mundial con la persecución y uno de los grandes, digamos, peores crímenes en la historia de la humanidad como el holocausto judío, no fue la causa raíz de la colonización de Palestina, como indiqué hace un momento. Esto empezó décadas atrás. Ahora, sobre la partición, esa es una de las típicas acusaciones o los bullet points, ¿no? de la parte sionista, ¿no? Que los palestinos, los árabes no aceptaron la partición. Entonces, bueno, ahí las consecuencias. En el momento de la partición, o que se hizo la sugerencia de la partición, la población judía no llegaba al 30%. ¿No? En cuanto a territorio, a pesar de enormes esfuerzos internacionales de la agencia judía, de la organización sionista mundial, de recabar recursos para comprar tierras en Palestina y obviamente ampliar su territorio, pero a pesar de todo eso, en cuanto a territorio no llegaban ni al 20%. Pero si usted se fija en lo que planteaba la partición, le estaban dando el 60 o 55, 60% al proyecto sionista. Entonces, no sé, usted o las personas que nos están escuchando, si bajo esas realidades en cuanto a población y territorio, ¿quién hubiese aceptado? Para mí eso fue la propuesta imposible de aceptar. No la propuesta imposible de rechazar, ¿no? Entonces, básicamente fue la justificación para seguir con el proceso de limpieza étnica. Ahora, a la parte final de su pregunta, cuando Cisjordania pasó a manos del reino de Jordania, la Franja de Gaza a Egipto, los movimientos nacionalistas empezaron inmediatamente. Yasser Arafat empezó su lucha en esa época, antes de la Guerra de los 6 días. De hecho, se planificaron ya actividades militares contra el Estado de Israel mucho antes de la Guerra de los 6 días. Ahora, y de esa época data este nuevo, digamos, impulso del nacionalismo palestino, es justamente en esa época, no después de la Guerra de los 6 días. Después de la Guerra de los 6 días obviamente cobró mayor realce, especialmente a nivel internacional, pero el nacionalismo palestino ha existido siempre. Ahora, ¿cómo puedes tú construir un Estado, desarrollar un país si no tienes independencia, no tienes contiguidad territorial? Tienes una parte que le pertenece a Egipto, tienes otra parte que le pertenece a Jordania. Siria también. Exactamente, culturalmente y étnicamente había prácticamente mucha afinidad con Jordania. De hecho, y te lo puedo decir a título personal por mis abuelos maternos, ¿no? Ellos vivían en Amán, entre Amán y Salt, en Jordania, pero se mudaron a Jerusalén unos pocos años después de que mi mamá nació. Era muy chiquita, 2, 3 años, y vivieron en la Ciudad Vieja. Se vivían como el mismo país, ¿no? Entonces, sí me explico, o sea, es un poco, a veces tú necesitas tener esa sensación de buscar la independencia cuando tienes un antagonista, ¿no? Pero si tú vives inmerso en una realidad que es muy afín a tu cultura, a tu etnia, a tu religión,
Obviamente no hay ese aliciente, aparte de los factores que te mencioné hace un momento. Entonces, una vez que se da la captura de Cisjordania y la Franja de Gaza en la Guerra de los 6 días de 1967, ahí es cuando realmente se llega a un consenso en la sociedad árabe palestina de buscar su independencia. Espero con eso haber contestado tu pregunta. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. BASC, confianza y seguridad certificadas. Claro que sí, totalmente. Para tratar de ubicarnos en el tema del día, que es la Franja de Gaza, que ciertamente presenta las peores de las condiciones posibles en el sector de Palestina y de Israel. Decía, Gaza mide 40 kilómetros de largo, más o menos, por Así es. 12 kilómetros de ancho. Aquí se encuentran hacinadas más de 2 millones de personas, o al menos eso era lo que se pensaba. Es una suerte de una ciudad-estado con un nivel de pobreza espantoso. Sus ciudadanos, antes de la devastación sobre esta franja, se hallaban confinados por 3 lados, por barreras de seguridad de Israel y Egipto, y por supuesto por el mar Mediterráneo. Los gazatíes solo podían construir hasta cierta distancia de la barrera con Israel, debido a que los israelíes intentaban limitar la capacidad de penetración en su suelo por los cohetes lanzados desde la franja. En definitiva, esta es la condición de la franja de Gaza. No sé si tú hayas tenido la oportunidad de conocer de primera mano en qué Eh, condiciones se encontraban antes de la devastación que se dio en estos días desde el 2023. sí, a ver, gracias por la pregunta. Sí, las dimensiones, el área que mencionas es la correcta. Es uno de los, posiblemente los lugares de mayor concentración demográfica del mundo, o sea, más que Hong Kong, más que Singapur, ¿no? Porque básicamente es la más grande prisión al aire libre que existe, pues básicamente una prisión al aire libre, ¿no? Tenemos que ir al año 2005, que creo que es un año, digamos, importante al analizar los acontecimientes recientes que han ocurrido en la Franja de Gaza. El primer ministro israelí en aquella época, Ariel Sharon, decidió unilateralmente desmantelar todos los asentamientos judíos en Gaza, ¿no? Obviamente esto fue o sea, para la sociedad israelí fue una decisión muy polémica, especialmente en los sectores radicales, que históricamente eran marginales, pero ahora son los que gobiernan Israel. Eh, y se dio ese proceso que ellos llamaron de desconexión, es decir, desmantelar y sacar todos los colonos que había en la Franja de Gaza. Y este es otro de los bullet points de la parte sionista que suelen acusar, digamos, a la parte palestina, ¿no? De apuntar con el dedo y decir, miren, desmantelamos todas las colonias en Gaza, les dimos la oportunidad de construir un Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren, básicamente se han dedicado al terrorismo. Esa es la narrativa. Eh, pero si bien se desmantela, y la respuesta que puedo dar es, si bien se desmantelaron los asentamientos y se retiró a todos los colonos de Gaza, eso no significa que la ocupación haya terminado. Por definición, una ocupación no necesariamente está ligada a que haya presencia de civiles de la potencia ocupante en un territorio. Israel mantuvo el control de prácticamente todo. Quién entra, quién sale, el espacio aéreo, el mar territorial. Ellos controlaban los alimentos, calculaban cuántas calorías en promedio podía
mínimo, digamos, ingerir una persona para subsistir y de esa manera calculaban cuánto podía entrar a la Franja de Gaza. Entonces, en esas condiciones, el espacio aéreo, obviamente, comunicaciones, todo, literalmente todo, y no estoy exagerando, era y es controlado por Israel. Entonces, ¿cómo se puede construir un país? ¿Cómo se puede construir un Estado en esas condiciones? Entonces, de ahí, del 2005, pasamos al año siguiente, que se convocaron a elecciones presionadas por Estados Unidos, ¿no? A raíz de la muerte de Yasser Arafat. Y en una de las elecciones más limpias que ha habido en la historia de Oriente Medio, de la gran ironía, Hamás, que se presentó a las elecciones, barrió en la Franja de Gaza y barrió en Cisjordania. Entonces, ¿qué dijo los Estados Unidos? ¿Qué dijo Israel? Ok, tú si quieres asumir el poder que te ha otorgado, digamos, las urnas, el poder popular, te lo vamos a permitir con una condición, que es básicamente reconocer al Estado de Israel. Es decir, ir, ¿no?, al mismo, y ese es otro tema que creo que valdría la pena discutir después, el mismo entreguismo de la OLP en los acuerdos de Oslo, donde otorgó prácticamente todo o mucho a cambio de muy poco. Jamás obviamente se rehusó, porque eso iba en contra de sus principios, y se produjo básicamente una guerra civil palestina, ¿no? Cruenta, en donde básicamente el outcome, ¿no? Como la configuración final, porque Hamás quedó con el control de la Franja de Gaza y Fatah, que era, digamos, el partido de Yasser Arafat y de Mahmoud Abbas, que es el presidente actual de la Autoridad Nacional Palestina, con el control en Cisjordania. Y ahí obviamente empezaron toda una serie de ataques de Israel a la Franja de Gaza que coloquialmente, en Israel la llaman podar el césped. O sea, cada cierto tiempo tienen que podar el césped. Eso básicamente significa lanzar un ataque con el pretexto, digamos, de combatir el terrorismo. ¿Que hubieron lanzamientos de cohetes? Absolutamente. Pero normalmente son en respuesta a alguna agresión israelí. Lo que pasa es que, como te dije al comienzo, cuando tú escuchas las noticias, el reloj de las noticias empieza a correr desde que Hamás lanza el primer cohete. O sea, nadie te dice lo que ocurrió o las condiciones, acciones o situaciones que precipitaron esa reacción. A propósito, George, a propósito de Hamás, uno de los grandes estudiosos de la problemática en Oriente Próximo, el presidente fallecido Jimmy Carter, Premio Nobel de la Paz 2002, si mal no recuerdo, él en uno de sus libros pregunta y esa pregunta que quiero formularte a ti, Jimmy Carter decía, ¿puede Hamás jugar un rol positivo dentro de la problemática de Oriente Próximo? Recordando que Hamás nació en el año 1987 durante la primera intifada, todo esto por supuesto en oposición a la ocupación judía, pero los postulados de Hamás llaman a la destrucción de Israel y reemplazarlo por un Estado palestino en Tierra Santa, como lo hizo la OLP antes de los acuerdos de Oslo, que ya hablaremos contigo más adelante, esto negociado por Yasser Arafat en 1993. Pero la pregunta es, ¿puede Hamás jugar un rol positivo en este contexto? Yo creo que sí. Primero, porque no es correcto lo que mencionaste y básicamente es también un error contextual decir que jamás busca la destrucción del Estado de Israel. Eso ya no es así. En la última actualización del Charter, es decir, la declaración de principios de Hamás, eso ya no consta. De hecho, hay amplia evidencia que la cúpula de Hamás, obviamente militar y la parte política, hace rato aceptó
el tema de la coexistencia en dos estados y regresar a la situación pre-1967. Lo que pasa es que el momento en que Hamás acepta eso, ya Israel no tiene pues la excusa que siempre tuvo, no decir estos son unos radicales que me imagino que en su DNA ellos nacen con antisemitismo, ¿no? Y quieren ver solamente sangre, verter sangre judía, y eso no es así. Otra de las grandes ironías, como tú indicas, en 1987 se fundó Hamas, que es como un offshoot de la hermandad musulmana en Egipto, y que fue una reacción a la decepción que ya tenía la sociedad civil palestina con la OLP, ¿no? Y de hecho, fieles a su estrategia de siempre, Hamas fue apoyado indirectamente por Israel con el objetivo de debilitar a la OLP. Y eso no estoy diciendo aquí ningún secreto, eso ya es ampliamente conocido. Entonces, corta respuesta a tu pregunta, sí, yo creo que sí. Sí podría jugar un rol positivo. Él lo ha jugado en la Franja de Gaza antes de todo esto, básicamente, obviamente con ayuda internacional, son los que han administrado la educación, la alimentación, de alguna manera la construcción de infraestructura dentro de las limitaciones de espacio, pero de alguna manera los gazatíes se las arreglaron para tratar de llevar una vida digna, una vida decente. Correcto. Tú mencionaste el asunto de los acuerdos de Oslo, que sería importante mencionarlo. En septiembre de 1993 se firmaron estos acuerdos en la Casa Blanca, como recordaremos. Lo que decían de muchos marcó el inicio de una nueva era de reconciliación. Fue un mes de euforia y optimismo para la mayoría de los palestinos. No obstante, había una línea de pensamiento entre los palestinos. Buscaban un modelo de coexistencia para sus respectivos pueblos, que era lógico. Finalmente, dejar de batallar y que se dé la posibilidad de la coexistencia pacífica entre los dos pueblos. Y los acuerdos de Oslo, en teoría, hubieran permitido esto, pero había otra línea de pensamiento también dentro de los palestinos, llamada precisamente a resistir esta opresión judía, incluso se hablaba de arrojar a los judíos al mar. La aceptación de la existencia de los dos estados, y eso hay que ser muy categórico, ha supuesto para los palestinos, una enorme concesión de su territorio, la renuncia de casi el 80% del territorio histórico de Palestina. Cisjordania y Gaza no representan más que el 22% de la Palestina histórica, y únicamente de esta porción territorial se habló en algún momento como emplazamiento del futuro Estado palestino. Pero lo sucedido en estos días y con la posición de Netanyahu, se pensaría que la perspectiva del Estado palestino se ha reducido a cero. ¿Cuál es tu criterio, George, respecto a esto? Sí, creo que también es muy necesaria la discusión del tema de Oslo y del proceso, el proceso de paz, que también hay que ponerlo en su debido contexto. Yo creo que lo que llevó, aparte sí, décadas de violencia, que definitivamente es innegable, y hay un momento en que toda sociedad se desgasta, pero un factor muy importante que llevó a la OLP a reconocer, negociar obviamente estos acuerdos y reconocer a Israel, primero su desgaste, ¿no?, entre la población civil, la sociedad civil palestina. Hay que recordar que la OLP ya estaba en Túnez, cada vez estaba más alejada, ¿no? Si hacemos una hoja de ruta histórica rápida, ¿no? La OLP fue expulsada primero de Jordania, en lo que se conoce como el Septiembre Negro, ¿no? Luego fueron al Líbano, y a raíz de la guerra civil en el Líbano, se movieron a Túnez. O sea, ya ni siquiera estaban en el centro donde las papas queman, como decimos aquí comúnmente. Hay un
fenómeno también importantísimo, un factor importantísimo como activante de todo este proceso de negociación que fue la primera intifada. La primera intifada no fue producida o generada por la OLP ni por ningún organismo de resistencia militar. La primera intifada fue netamente una reacción popular espontánea de la sociedad palestina, que ya estaba cansada de los abusos del ejército de ocupación. E hizo noticias a nivel mundial, las famosas fotos, ¿no?, del niño lanzando una piedra al tanque israelí. Entonces, de alguna manera, la OLP vio que estaba perdiendo protagonismo, ¿no?, en la narrativa. Y por eso creo que la llevó a cometer algunos errores históricos. Edward Said, el famoso intelectual, pensador palestino, ya fallecido hace algunos años, fue una de las primeras personas denunciantes de los acuerdos de Oslo, diciendo que era básicamente un entreguismo total. Tú lo indicas, ya per se, palestinos estaban renunciando al 78% de su tierra histórica. ¿Qué se negoció o qué logró Israel? El reconocimiento de la OLP, ¿no? Esta concesión territorial. Logró algo superficialmente, que es básicamente tercerizar la ocupación. O sea, que una potencia ocupante tiene que gastar dinero bajo su responsabilidad como potencia ocupante. Cuesta plata mantener una ocupación. O sea, en el momento que se crea la Autoridad Nacional Palestina y viene toda la ayuda internacional, básicamente para financiar esta nueva entidad, esto es un alivio económico para Israel. Pero básicamente lo que se logró es tercerizar la ocupación. Ya vamos a llegar ahí. ¿Y qué lograron los palestinos a través de la OLP? La OLP logró el reconocimiento de ser el único representante legítimo del pueblo palestino. Eso suena mucho a ego, más que algo que realmente va a ayudar en el día a día a una persona común y corriente, a un palestino, digamos, de a pie. Y una supuesta autonomía, y aquí es importante también poner en contexto, para efectos de estos acuerdos se dividió Cisjordania en 3 regiones, en 3 sectores, A, B y C, ¿no? A, que era donde estaba la mayoría de los conglomerados urbanos, las ciudades principales, Ramallah, Belén, Nablus, Hebrón, etcétera. Que bajo estos acuerdos entraron la Autoridad Nacional Palestina lo iba a controlar la parte administrativa y la parte de seguridad, supuestamente. De ahí tenemos los sectores B y los sectores C. El sector B, administrativamente, el control lo tenía la Autoridad Palestina, pero seguridad Israel. Y el sector C, que es el más grande, y aquí es importante, porque el sector C es el 60% de Cisjordania, se mantuvieron en completo control israelí. Y ahí es donde Israel ha impulsado, pero a un ritmo frenético, en esta área C, la construcción de colonias y asentamientos. Entonces, era una autonomía basada en un espejismo, inclusive en el sector A, que es supuestamente donde la autoridad palestina tenía control de administrativo y seguridad, y son las ciudades y todo eso. Israel entra con sus tanques cuando quiere, pues no pide permiso, y eso está ampliamente documentado. Entonces, el proceso de paz, y esa era una de las preguntas que tú me hacías ayer en la parte de preparación, y me preguntabas qué chances le veías al tema de la solución, ¿no? Y eso ya ahorita suena cómico, ¿no? La solución de 2 estados viviendo uno junto al otro en paz y prosperidad. Las chances son nulas. Por muchas razones, y no precisamente por las acciones de la parte palestina. Y tú vas a decir, yo lo digo porque estoy parcializado. Sí, porque en este caso, en este conflicto, es imposible ser imparcial. O sea, en una situación de ocupante y ocupado, es imposible ser
imparcial. Es como que alguien te hubiese pedido, no, es que en la Sudáfrica del apartheid hagamos un análisis imparcial, o en el sur de los Estados Unidos, en la época de las leyes Jim Crow. No, mira, analicémoslo en un punto de vista imparcial. Es imposible, no se puede, porque es una situación de subyugación, de abuso, ¿no? Pero regresando al tema, Oslo lo mantienen vivo por aparatos, por usar, digamos, una analogía, y no hemos llegado a ese estado, como te dije, precisamente por las acciones palestinas. Yo no quito de que la OLP, Fatah, la Autoridad Nacional Palestina, que ahorita es básicamente un ente colaborador, eso es básicamente lo que son, a cargo de la tercerización de la ocupación, no hayan cometido errores. Pero ¿cómo tú puedes establecer un Estado básicamente en un territorio que parece un queso gruyere, donde básicamente los palestinos están confinados en enclaves o como en Sudáfrica se los llamaba los bantustanes, ¿no? Donde básicamente están, son pequeños enclaves prisión, ¿no? En donde están rodeados por el muro de seguridad, que no es un muro que divide perfectamente en la línea verde, que es el límite entre Israel y Cisjordania, no funciona así, es una cosa que entra, voy a tratar de graficarlo, y rodea prácticamente las principales ciudades, pues. Menos que la mayoría de la gente no conoce ese detalle. Entonces, ¿cómo puede haber el desarrollo de un Estado de esa forma? Donde todo está rodeado de colonias, asentamientos israelíes, donde viven ahora más de medio millón de colonos en Cisjordania. Cuando se firmaron los acuerdos de Oslo eran menos de 100,000. Entonces, que me vengan a decir que realmente ha habido un compromiso de parte de Israel, ¿no? de cumplir con los acuerdos, cuando sistemáticamente ha ido acrecentando el número de personas, un número de colonos en los asentamientos en Cisjordania. Aparte, con esto termino la respuesta a esta pregunta, que el establishment, el gobierno o el perfil o la dinámica política en Israel en la época que se firmaron los acuerdos de Oslo es completamente diferente al actual. Yo pregunto, ¿quién asesinó a Rabin, de quien conozco, a pesar de su pasado como criminal de guerra, que no se lo puede negar, pero no es el primer caso de personas que adoptan obviamente una visión más estadista, y entiendo que tenía una intención sincera de terminar el conflicto, como no lo sabemos, o al menos si hubiese empujado para seguir las etapas que indicaba el proceso de Oslo. Pero ¿quién lo asesinó? No lo asesinó ningún palestino, lo asesinaron fundamentalistas, etnonacionalistas, judíos israelíes, que son los que ahorita están en el poder. No, para que tú te hagas una idea de qué chances hay ahora de revivir el proceso de paz, quienes gobiernan a Israel son del grupo de los que asesinaron a Rabin, ¿no? Y aplaudieron lo que hizo el asesino de Rabin, y ahora son importantes de los ministros más prominentes. Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad, que es básicamente el ministro de Ocupación. Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas, pertenecen a partidos de ultraderecha, etno-nacionalistas, supremacistas. George, el tiempo nos está quedando cortísimo y Sí, nos estamos quedando súper interesante. con muchas preguntas que son importantísimas, pero para ya ir concluyendo, ¿es viable finalmente la solución de dos estados en el contexto actual? Tú mencionaste que no se veía viabilidad. No. Mientras tanto, ¿cuál es el futuro del pueblo palestino en esta circunstancia? ¿A morir ahí en la franja de Gaza? ¿Qué va a pasar con la causa palestina? En la actualidad la prioridad es evitar el exterminio. ¿Cómo?
yo no veo luz al final del túnel, porque mientras Israel siga teniendo la protección de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de forma velada, que solamente lanzan declaraciones así, disque de condena, pero al final del día no hacen absolutamente nada, ¿no? El tema se ve bastante oscuro. Si de alguna manera ocurre un milagro y los gazatíes no son limpiados étnicamente, y tú has visto en las noticias, ya se habla abiertamente, o sea, el discurso político en Israel es básicamente de exterminio porque ellos literalmente califican a las personas que viven en Gaza, a los palestinos, como animales humanos, o sea, como subhumanos. No me crean, señores televidentes, por favor, investiguenlo y se van a dar cuenta del nivel del discurso político actual, ¿no? De la temperatura actual en Israel. Si me pregunta qué modelo tuviese chance o es el más práctico, ya hablando de largo plazo, yo creo que es el modelo humanista, el modelo de los derechos civiles, el modelo de la empatía, el modelo democrático, que toda persona que viva entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, independiente de su religión, de su raza y de su credo, tengan derecho al voto. Un Estado, un solo Estado democrático, la solución que se aplicó en Sudáfrica y que fue la mejor. Claro, pero ahí viene el detalle. Ese sería el fin, ¿no? El absoluto fin del sueño del proyecto sionista, porque obviamente Israel dejaría de ser, mejor dicho, un Estado judío. Y con esto voy a la ironía final. Herzl, el ideólogo del sionismo, ¿no? Teodoro Herzl. Que a propósito, él, digamos, y sus sucesores, Weizmann, Jabotinsky, todos eran ateos, ¿no? Pero no tuvieron ningún empacho, ¿no? En usar el contexto bíblico para las personas que creen en la Biblia para poder apoyar su proyecto. Pero al final del día, la sola idea de que los judíos, la sola idea de que la única manera que los judíos puedan prosperar es que tengan, digamos, estén todos juntos en un solo sitio, desde mi punto de vista y de muchas personas que yo he leído, es una idea eminentemente antisemita también, porque eso de alguna manera niega el hecho de que los judíos puedan relacionarse con personas, como lo han hecho históricamente a lo largo de la historia, valga la redundancia. Acuérdense que cuando surgió el sionismo fue un movimiento marginal a nivel del judaísmo. No es que de pronto los judíos del mundo lo abrazaron y dijeron, wow, esta es la mejor idea, hagámoslo ya. Para nada. Fue un movimiento minoritario y marginal y de hecho fue combatido por muchos intelectuales judíos de la época porque ellos consideraban, obviamente lo contrario del sionismo, es la asimilación, es decir, eh, los judíos en Alemania pueden ser tan alemanes y muchos de ellos se sentían tan alemanes como cualquier ario y lo mismo en cualquier país de Europa o en Sudamérica. Para mí eso es lo correcto. O sea, ¿por qué? O sea, se critica a Irán que quieren hacer una teocracia, sí, es muy criticable hasta cierto punto, pero no muy lejos hay una etnoteocracia ya sacramentada en las leyes israelíes e invito a tu teleaudiencia que lo investigue y se va a dar en cuenta que muchas veces la propaganda pinta imágenes muy diferentes de la realidad. ¿Qué chances hay de que se dé esto de un solo Estado? También son muy pocas, pero siendo muy pocas, son más que la de los dos, estados. Eso. De todas maneras, la posibilidad del Estado palestino, te decía,
teóricamente viable, a mi modo de ver, es ampliamente reconocida en el plano diplomático, la causa palestina y el Estado palestino. En la práctica enfrenta enormes obstáculos políticos, territoriales, geoestratégicos, geopolíticos. Pero hay factores que favorecen quizá la posibilidad de un Estado palestino. Esto es el reconocimiento internacional. Recordemos que más de 130 países reconocen oficialmente a Palestina como Estado. De hecho, es un Estado observador, no miembro de las Naciones Unidas desde el año 2012. El año pasado, España, Irlanda, Noruega reconocieron formalmente el Estado palestino y esto ciertamente ha aumentado la presión diplomática sobre Israel. La solución de los dos estados, Israel y Palestina, coexistiendo pacíficamente, ha sido la base de las múltiples resoluciones de las Naciones Unidas. De hecho, la resolución 242 del Consejo de Seguridad y la posición de la Corte Internacional de Justicia avalando el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y, por supuesto, la mayoría de los palestinos que apoya la creación de un Estado soberano, independiente, con Jerusalén Este como su capital. Para concluir, George, a lo que te he mencionado, ¿cuál sería tu mensaje final, toda vez que el tiempo nos ha quedado cortísimo? Mi mensaje final o mi reflexión final es que si hay, yo creo que, digamos, va a ser medio raro lo que voy a decir, pero si algo positivo se puede sacar de lo que ha ocurrido en el último año y medio, es que ha habido una enorme movilización, digamos, de la sociedad civil de muchos países, Europa, Estados Unidos mismo, y, y se ha aprendido mucho. La gente conoce muchísimo más ahora de la realidad, ¿no? No de lo que se ha construido durante muchas décadas mediante propaganda, películas de Hollywood, los medios corporativos, etcétera, etcétera, etcétera. Especialmente en la generación joven, ¿no? Y están en las encuestas, en la generación joven, digamos, menos de 30 años, mayores de edad, son abiertamente afines a la causa palestina. Y eso creo que de alguna manera supone de que puede haber un futuro, porque estamos hablando de las personas que harán política en el futuro, que harán gestión pública en el futuro. Y al final del día, una vez escuché esto, dice, no, es que la situación es súper grave, posiblemente no vamos a vivir para ver la solución, pero al final del día uno apoya una causa, no por las chances que tenga, sino porque considera de qué es lo correcto, ¿no? Entonces, a uno le toca escoger de qué lado quiere estar, ¿no? Del lado incorrecto o del lado correcto de la historia. Y finalmente, yo creo que todo esto ha servido para de una vez derrumbar el mito del tema de los dos estados. Era práctico hace unos 20 años, hasta hace unos 20 años. Ahora es prácticamente imposible. Los líderes políticos de Israel han dicho explícitamente que van a hacer toda la gestión posible para que un Estado palestino independiente no sea viable. Y mi pronóstico ahora con el segundo término de Trump, considerando quiénes eran sus principales financistas, así como en la primera etapa movió la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, yo creo que lo que se viene es la anexión, ya la anexión final de Cisjordania. Entonces, lo bueno de eso es que ya no hay tapujos, ya no hay maquillaje, ya abiertamente Israel está reconociendo de que es un Estado apartheid, aparte de que ya lo ha dicho las Naciones Unidas, lo ha dicho Human Rights Watch, lo ha dicho Amnistía Internacional, lo ha dicho ONGs israelíes como B'Tselem, Peace Now, ¿no? Pero si se da la anexión y no reconocen la ciudadanía de los palestinos que viven en Cisjordania, yo creo que quedará en evidencia lo que ya se conoce hace mucho tiempo. Entonces,
yo creo que eso va a ayudar de alguna manera, a terminar de virar la opinión pública en Estados Unidos, que históricamente siempre fue pro-israelí. Vi hace poco una encuesta entre los votantes demócratas. Ya solamente el 20-25% tienen una visión favorable de Israel. Y entre los republicanos, con toda la influencia cristiana evangélica, que es normalmente la que hace que tengan esa afinidad con Israel, inclusive los republicanos ya estaban más del 50%. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que si se puede hablar de algo positivo en este genocidio, es que de alguna manera la opinión, que históricamente siempre fue pro-Palestina, pero especialmente en los países que son los principales, digamos, sponsors de Israel, solamente les queda a las figuras políticas, que desgraciadamente son los que toman las decisiones, los que firman los cheques de armamento y de ayuda militar. Y lo que se ve, ¿no? Cómo se ha combatido todas las protestas. Justamente el señor Marco Rubio, vi un video en la mañana que ahora, si quieres sacar tu visa americana, está ahí en las redes. Si tienes alguna opinión desfavorable de Israel, te van a negar la visa. Pero si tienes una opinión desfavorable de los Estados Unidos, que son los que están emitiendo la visa, no hay ningún problema. O sea, en Estados Unidos ahorita se puede hablar mal del propio país, pero no se puede hablar mal de Israel. A ese nivel estamos, pero yo creo que es un síntoma de la desesperación. Muy bien. Gracias, George. Para concluir, deseo agradecer al señor ingeniero George Caroa por compartir su sentir y erudición en un tema de tanta complejidad y actualidad, y que ciertamente debe movilizar al mundo por la causa palestina. Quiero agradecer también a nuestros auspiciantes y a los grupos que nos han permitido replicar este programa. Mil gracias por permitirnos ingresar en sus hogares. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo, George. Gracias, Tim. Igualmente. Fue un placer. BASC, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas